Bueno, ya está grabando. Vamos a empezar a compartir. Bueno, me avisan si se ve ahí la presentación. Sí, profe. Bueno, esperamos un ratitito y les voy contando un poco cómo nos queda organizado lo que falta del cursado. Ustedes saben, bueno, la clase de hoy es la unidad 8, que es hasta la que vamos a estar evaluando en el parcial del día 4. La semana que viene vamos a tener un encuentro con la última unidad, que si bien no entra en el parcial, sí entra en el final, así que estaría bueno que podamos tener, así podemos tener la clase. Bueno, la actividad evaluable, estamos terminando de hacer las devoluciones hoy para las comisiones que aún no las tienen. Para aquellos que tengan que recuperar la actividad evaluable, el día jueves va a ser la última fecha, ya les vamos a... Bueno, estamos en proceso de compartirles el link a quienes tienen que recuperar. Y bueno, nada, queda la próxima semana con la clase del lunes, que es una unidad que, como les digo, no va a entrar en el parcial porque nos quedó el cronograma un poco ajustado, pero sí en el final. Y luego el día viernes es el parcial. Así que las consultas van a estar disponibles para que puedan sacarse las dudas si es que aparecen para rendir. Una vez que rinden el parcial, aquellos alumnos que han rendido bien los dos parciales son regulares, obviamente teniendo las actividades evaluables aprobadas. Quienes hayan desaprobado uno o dos parciales van a tener instancia de recuperatorio, que no recuerdo en este momento la fecha, pero ya la vamos a refrescar, ¿sí? Entonces la condición de regularidad es tener las dos actividades evaluables aprobadas y tener los dos parciales aprobados o su instancia de recuperatorio, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda más de estas cuestiones de qué nos queda para el resto del cuatrimestre? Si no, empezamos con la clase. Me dicen si hay algo que... Yo tengo una duda, pero no es tanto para el cuatrimestre, es más para el final. El final sería oral, ¿no? El final es oral, es presencial en la Perfecto. universidad. Los alumnos que, Listo, sí. aprovecho para comentarles ahí, los alumnos que rinden en condición de regular, rinden solamente teórico, van directamente al oral teórico, y aquellos alumnos que van a rendir libre van a tener que rendir antes un práctico, ¿sí? Un ejercicio, un análisis. En general es un práctico, pero puede tener alguna pregunta teórica, y si aprueban esa instancia pasan al examen oral, que ya es igual que un regular, ¿sí? Recuerden que tienen que anotarse para venir a rendir, ¿sí? Esto ustedes entiendo que ya están en el segundo cuatrimestre, ya han transcurrido algunos exámenes, tienen que anotarse para rendir, así aparecen en el acta, si no pueden rendir el examen, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas de esto, vamos a comenzar con la unidad 8. Profesora, Sí. ¿a qué hora va a ser el parcial más o menos? Ay, no lo tengo todavía definido, lo tengo que ver con el resto de la cátedra y les avisamos. En Bueno, el transcurso del día o mañana ya les ponemos para que se vayan organizando. bueno, gracias. No, de nada. Bueno, vamos entonces a comenzar con la unidad 8. No está el título por acá, pero les cuento. Unidad 8 es mercado de factores, ¿sí? ¿Qué característica tiene el mercado de factores? Bueno, el mercado de factores lo vamos a situar dentro de este esquema que empezamos a estudiar a principio del cuatrimestre, el esquema de flujo circular. ¿Qué era el esquema del flujo circular? Bueno, es un esquema muy sencillo que analiza cómo interactúan los distintos agentes económicos entre sí. ¿Ah? No suponemos acá la existencia de Estado ni del sector externo, con lo cual los únicos agentes económicos que vamos a identificar son las empresas y las familias. ¿Qué hacen las empresas y las familias o cómo se interactúan? Bueno, las empresas producen bienes y servicios que le dan a las familias y las familias a cambio le dan dinero. Entonces, eso ocurre en el mercado de bienes. Este flujo en línea de puntos serían, a ver si lo podemos ir remarcando acá, este flujo punteado
son los bienes físicos, ¿sí? Esto que está acá son bienes. Las empresas producen bienes y servicios y se los pasan a las familias para consumirlo, para satisfacer sus necesidades. A cambio de ello, la familia le da pesos, se los paga, que es esta línea sin punto, esta línea continua, ¿sí? Todo eso ocurre en el mercado de bienes, donde las empresas en el mercado de bienes tienen el rol de ofrecer bienes y servicios y las familias tienen el rol de demandar bienes y servicios, ¿sí? Hasta acá es lo que estuvimos viendo durante todas las unidades anteriores, ¿sí? Nosotros analizamos la empresa como productora de bienes y servicios. Entonces estudiamos la empresa en un contexto de mercado de competencia perfecta, en un contexto de monopolio, de competencia monopolística o de oligopolio. Y también estudiamos a las familias como demandantes de bienes y servicios en el caso de la teoría del consumidor. ¿Ah? Entonces esto es todo lo que vimos ahora. Ahora, las empresas y las familias también interactúan en otro mercado, ¿sí? Que es en el mercado de factores. En este caso, las dueñas de los factores productivos son las familias. ¿Cuáles son los factores productivos? Volvemos a la unidad 1, tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Si queremos pensar en el más obvio, porque es más habitual que pensemos, el trabajo. Las dueñas del factor productivo es la familia. Yo soy la dueña de mi factor productivo trabajo y lo voy a ofrecer al mercado, ¿sí? Y por otro lado están las empresas que necesitan esos trabajadores o esos factores productivos para producir bienes y servicios. Entonces, acá, en esta línea punteada, lo que estamos marcando son factores productivos. Las familias le dan a las empresas sus factores productivos. Y a cambio, las empresas le pagan una retribución a ese factor productivo. Todo eso ocurre entonces en el mercado de factores. Entonces, y obviamente, todo ello ocurre tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores, guiado por los precios, porque recuerden ustedes que los precios son las principales guías que existen en los mercados para tomar decisiones. Y eso lo vimos al principio y decíamos, bueno, ¿qué pasa cuando no hay precios? Las decisiones son malas o no podemos tomar decisiones, ¿sí? Cuando uno se le rompe la vara, se le rompe la señal, es difícil tomar decisiones, ¿sí? Bueno, los precios son esas señales en el mercado, que guían tanto las decisiones en el mercado de bienes como las decisiones en el mercado de factores. ¿Sí? Lo que pasa es que se llaman distintos. Los precios en el mercado de bienes, nosotros lo vamos a llamar, bueno, precio de un bien. El precio en el mercado de factores es lo que se paga por el uso del factor productivo. ¿Sí? A ver qué. Y eso, no está acá, así que se los digo ahora, después lo avanzamos. Y eso puede ser un salario en el caso del mercado de trabajo, puede ser renta en el caso del mercado de la tierra, o puede ser intereses en el caso del mercado de capital. Pero no dejan de ser precios determinados en un mercado. ¿Sí? ¿Qué otra característica importante podemos destacar del mercado de factores? Que en el mercado de factores, las empresas son las que demandan factores productivos y las familias son las que ofrecen factores productivos. ¿Sí? Yo, como familia, soy la dueña de mi factor productivo trabajo, de mis horas para trabajar. Y voy al mercado y las ofrezco. Estoy ofreciendo mi fuerza laboral. Del otro lado, hay una empresa que necesita trabajadores para ponerlos a producir, entonces está demandando, va al mercado a querer contratar a alguien. Eso es demandar factor productivo. ¿Sí? Pasa lo mismo si analizamos el capital o si analizamos la tierra. ¿Sí? ¿Cuáles son los precios de los factores productivos que se determinan en este mercado? Bueno, el salario, está mal acá, perdón, es el precio del trabajo, no del salario, hay un error de tipeo. La renta, que es el precio de la tierra, y el interés, que es el precio del capital. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a analizar ahora, ¿sí?, es que el precio de estos factores productivos estará determinado por la interacción de la oferta y la demanda de factores. ¿Ah? Entonces, vamos a ir a los mercados de trabajo, está mal acá, vamos a ir al mercado de trabajo, vamos a mirar quién determina la oferta de trabajo y qué forma tiene, quién determina la demanda de trabajo y qué forma tiene, y entre ellas veremos cómo se determina el salario de equilibrio. Luego vamos a ir al mercado de la tierra y vamos a pensar lo mismo, y vamos a ir al mercado de capital y vamos a pensar lo mismo. ¿Está bien? ¿Está acá? Es lo mismo que estamos viendo. Mercados, solo que en lugar de ser un mercado de la zapatilla, es el mercado del trabajo. ¿Sí? En lugar de ser el mercado de soja, es el mercado de la tierra. ¿Sí? Pero en el fondo termina siendo lo mismo. Una interacción entre oferta y demanda en la cual hay un precio de equilibrio, que se llamará salario, renta o interés según en qué mercado estemos trabajando. ¿Ves?
Vamos a comenzar entonces con el análisis del mercado de trabajo, que es el primero que estuvimos viendo ahí. Primera cuestión importante, que vale para el mercado de trabajo, pero también vale para los otros mercados, es que las empresas son las que demandan los factores productivos, ¿sí? Y acá hay una definición muy importante. La demanda de factores productivos es una demanda derivada, ¿sí? Se dice que es una demanda derivada. ¿Qué queremos decir con que es una demanda derivada? Nadie demanda trabajo porque sí. Ninguna empresa demanda trabajo porque quiere, ¿sí? Las empresas demandan factores productivos porque lo que quieren es producir un bien y servicio final, ¿sí? Entonces, se dice que es una demanda derivada porque en el fondo deriva de la demanda de bienes que estoy produciendo. Ejemplo, yo digo, yo tengo una empresa que produce carteras, ¿ah? Entonces, tengo una demanda de carteras, gente que me quiere comprar carteras. Entonces, yo voy a tomar empleados, voy a salir al mercado a buscar empleados para que produzcan carteras, porque por el otro lado tengo una demanda de carteras. Entonces, mi demanda de trabajo deriva de que tengo demanda de carteras. Si nadie me quiere comprar cartera, ¿para qué voy a querer traer trabajadores conmigo? ¿Se entiende? Por eso se dice que es una demanda derivada. El factor productivo no satisface una necesidad, no viene a satisfacer una necesidad del individuo, sino que viene a ayudar a producir un bien que luego va a satisfacer las necesidades. Entonces, va a estar atado a la demanda de ese bien. Si se demanda mucho de ese bien, buscaremos trabajadores. Si no se demanda, buscaremos menos trabajadores. Y la otra cuestión importante, que esto es similar a lo que estuvimos viendo, o a lo mismo en realidad, a lo que estuvimos viendo hasta recién, es el principio de la marginalidad. Las empresas toman sus decisiones en función de los cambios marginales, ¿sí? Que es lo mismo que dijimos cuando decimos que las empresas van a producir donde costo marginal es igual al ingreso marginal, esto es, comparan qué le pasa al costo por producir una unidad más con lo que le pasa al ingreso por vender esa unidad más. Eso es lo marginal. En este caso pasa lo mismo. Las empresas toman sus decisiones en función de los cambios marginales. Esto es, van a comparar el costo de utilizar una unidad más de un factor con el incremento en el ingreso derivado de tener ese producto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero lo importante es que nos quedemos acá, que vamos a seguir trabajando con lo marginal, ¿sí? Con lo que pasa si agrego una unidad más. Eso es el concepto de la marginalidad. Ahora vamos a dedicarnos un rato largo a trabajar con esta última parte, ¿sí? Aparece acá un concepto, que es lo que vamos a desagregar un poquito, que es un concepto muy importante en la teoría, en el mercado de factores, que es el concepto del valor del producto marginal. ¿Qué es el valor del producto marginal? Es el incremento en los ingresos de la empresa generado por contratar un trabajador más, ¿sí? Entonces, yo digo, yo vendo carteras, ¿sí? Estoy produciendo una X cantidad de carteras. Veo que puedo vender más, entonces me voy al mercado de trabajo y contrato un trabajador para que venga a producir carteras a mi empresa. Entonces, el valor del producto marginal es, ¿qué le va a pasar al ingreso de esta empresa por tener este trabajador? ¿Sí? ¿En cuánto se va a incrementar mi ingreso por haber contratado a ese trabajador? En el fondo, lo que me va a estar diciendo, ya lo vamos a ver ahora, es decir, bueno, ¿cuánto ayuda a producir de más este trabajador? Entonces, ¿cuánto puedo vender ese producto extra que produje trayendo el trabajador? Digo, fácil. Traigo el trabajador y este trabajador me puede producir 2 carteras más por día, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo ahí 2 carteras más, sí, por día, y las puedo vender a un determinado precio. Entonces, no sé, 10.000 pesos, qué sé yo. Entonces digo, bueno, por haber traído ese trabajador, resulta que me junto con 20.000 pesos más, ¿sí? Que son las 2 carteras que él produjo multiplicado por el precio de venta. Ese es el valor del producto marginal. Es cuánto trae, cuánto permite este trabajador adicional, por eso es lo importante de lo marginal, adicional, que contraté nuevo, cuánto hace aumentar el producto y cuánto vale ese producto. Por eso es valor del producto marginal. Vamos a seguir avanzando en esto porque este es un concepto clave en el análisis de mercado de factores. Bueno, acá hay un ejemplo de nuevo. Dice, suponga que aumento en una unidad de la contratación de trabajadores, ¿sí? Contrato un trabajador más. Y por esa contratación
voy a tener 2 productos más. O sea, que ese trabajador que yo contraté, ¿sí?, me ayuda a producir 2 bienes más. ¿Sí? Pongámosle cartera si quieren, no me va a dar por el precio. Si el producto se vende en un mercado de competencia perfecta, eso es importante, ya lo vamos a ver después, y de hecho todo lo que trabajemos en esta unidad es pensar que vendemos en competencia perfecta. Digamos, si el producto se vende a 4 pesos, por cada unidad adicional que se vende, aumentará el ingreso total en 4. ¿Sí? O sea, si puedo vender cada bien a 4 pesos, el ingreso, o sea, va a estar aumentándose en 4 pesos por unidad. Por ello, si vendo 2 unidades y cada una se vende a 4 pesos, el ingreso total como consecuencia de contratar una unidad más del trabajador aumenta en 8. ¿Se entiende esto? Es lo que dijimos recién con el ejemplo de la cartera. Contrato un trabajador más, ese trabajador me permite producir 2 bienes que vendo a 4 pesos, entonces, ¿en cuánto aumenta el ingreso? En 8. ¿Sí? Y ahí llego a un concepto que es importante, que es el valor del producto marginal, que es igual al producto marginal por el ingreso marginal, que como estoy trabajando en mercado de competencia perfecta, de pensar que el bien lo vendo en competencia perfecta, recuerden que el ingreso marginal en competencia perfecta es igual al precio. Entonces, el valor del producto marginal o ingreso del producto marginal, lo podemos encontrar de distintas formas en la bibliografía, es igual al producto marginal del trabajador. Esto es, ¿cuántas unidades me permite producir más contratar ese trabajador? Eso es el producto marginal. ¿Sí? ¿Cuánto más puedo producir por tener ese trabajador extra? Multiplicado por el precio al que puedo vender ese bien. ¿Sí? Ya van a ver que esto es muy potente a la hora de llegar a conclusiones del mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, el valor del producto marginal o ingreso del producto marginal no es otra cosa que el producto marginal por el precio del bien. ¿Sí? Una vez que hemos analizado este concepto, vamos a avanzar en la determinación de la demanda de la empresa. ¿Sí? ¿Cuánto demanda una empresa? Vamos a seguir pensando, vamos a trabajar con el concepto de tomar decisiones desde la marginalidad, ¿sí? desde lo que agrego con una unidad más. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿cuántos factores estará dispuesto a comprar una empresa a los distintos precios? ¿Sí? A los distintos precios del factor. Eso es lo que tengo que corresponder cuando quiero calcular la demanda. ¿Qué es la demanda de cualquier cosa? La cantidad de demanda en función del precio. En este caso será la cantidad de demanda de trabajo en función de su salario, del salario. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que yo me tengo que preguntar es decir, ¿qué cantidad, ¿sí?, demanda de trabajo una empresa a los distintos salarios? ¿Sí? Si el salario es X, no sé, un determinado monto, ¿cuánto estoy dispuesto a comprar de trabajador? Si el salario sube, ¿cuánto estoy dispuesto a contratar de trabajador? Si el salario baja, ¿cuánto estoy dispuesto a contratar de trabajadores? ¿Sí? Entonces, siguiendo esto del criterio de maximización desde el punto de vista de lo marginal, diremos que una empresa que es racional irá a contratar tantos trabajadores hasta lograr que el gasto marginal por contratar ese trabajador sea exactamente igual al ingreso marginal de contratarlo. ¿Sí? Esto es, voy a contratar un trabajador más. ¿En cuánto aumenta mi gasto? X. ¿Cuánto permite que aumente mi ingreso? X. Los comparo. Si son iguales, ahí me quedo. ¿Sí? Si estamos en una situación donde el gasto que se me genera por contratar un trabajador más es superior al ingreso que ese trabajador permite producir, no voy a contratarlo porque lo que me está pasando es que le estoy pagando más de lo que permite realmente producir y vender. Entonces, esta no es una situación de óptima. También me puede pasar que estoy en una situación donde el gasto adicional por contratar un trabajador es menor que el ingreso que ese trabajador ayuda a conseguir. Entonces, en ese caso, sigo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, voy a seguir contratando trabajadores porque evidentemente lo que estoy logrando es contratar un trabajador a un determinado precio y ese trabajador me permite producir y ganar más. ¿Sí? Entonces voy a seguir. ¿Hasta cuándo sigo? Hasta que llegue a esta situación. Ahí estoy en el máximo. Estoy en el máximo cuando yo encontré
la situación donde el gasto marginal es igual al ingreso marginal. Más de ahí no sigo, porque si sigo me voy a pasar acá. ¿Sí? Entonces, este no es un óptimo porque me conviene seguir contratando trabajadores. ¿Sí? Este no es un óptimo porque ya me pasé y estoy en una situación donde ya tengo pérdidas. Entonces, claramente me conviene quedarme donde el gasto marginal es igual al ingreso marginal. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Esa regla de maximización sería parecido a decir que el salario es igual al valor del producto marginal o no? Sí, ahí vamos a llegar. Ah, listo. Sí, sí, es eso. Entonces, deberás contratar tantos factores hasta tanto que el costo de contratar una unidad extra sea igual al ingreso que genera la empresa, que le genera a la empresa contratar ese factor. ¿Sí? Acá hay una cuestión también importante que vamos a pensar que la empresa compra factores en un mercado de competencia perfecta y vende bienes en un mercado de competencia perfecta. Si no, la situación es distinta, pero no lo vamos a ver en esta materia. Quienes sigan economía lo van a ver en materias posteriores, ¿sí? En microeconomías más avanzadas. Quienes no sigan economía hasta acá van a llegar. Vamos a estar pensando entonces en que esta empresa compra factores en competencia perfecta y vende bienes en competencia perfecta. Entonces, ¿cuántos factores estará dispuesto a contratar la empresa? Tantos hasta que se cumpla que el precio del factor, en este caso, como dijo ahí uno de sus compañeros, como es un mercado de trabajo, el precio del factor es el salario, sea igual al valor del producto marginal de haber contratado ese trabajador adicional. Falta una M. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, al trabajador le estoy pagando 10.000 pesos, el periodo que ustedes consideren, y ese trabajador permite incrementar los ingresos en 10.000 pesos, esa es la situación de óptimo. ¿Sí? Si yo contrato al trabajador y le pago 12.000 pesos y lo pongo a trabajar y ese trabajador hace incrementar mis ingresos en 10.000, evidentemente no es un óptimo porque estoy pagándole más de lo que me ayuda a producir. Entonces esa no es una situación de óptimo. Y la otra podría ser que le pago 10 y me permite producir, incrementar el ingreso en 15. Tampoco es una situación de óptimo porque podría estar contratando más trabajadores y mejorar mi situación. Entonces, si tengo un incentivo al cambio, no estoy en óptimo o en equilibrio. ¿Dónde es el óptimo o el equilibrio? Donde el precio que le pago a ese trabajador porque venga a trabajar conmigo es exactamente igual al incremento de ingresos que logro por haber contratado a ese trabajador. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay Por mi algún muy parte, perdido? sí. profe. Bueno, Al porque esto principio es cuando lo lo más leí no lo importante del entendí, mercado de pero... factores. ¿Cómo? No, que cuando lo leí de forma particular no lo había entendido, así que ahora ya me quedó más claro. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿cómo encuentro la demanda del factor variable? Recuerden ustedes, demanda es cuánto demando a cada precio. Entonces yo digo, si el precio fuese P sub 1, que es este, si esta es la función de valor de producto marginal, ¿sí? O ingreso de producto marginal, que lo vamos a tratar igual, porque no hacemos diferenciación de dónde vendemos el producto, si no lo cambiarían, pero es lo mismo, ¿sí? No se compliquen con eso. Dada esta función de ingreso de producto marginal o valor de producto marginal, si el precio es P sub 1, la empresa contrata L sub 1. ¿Por qué? Porque va a contratar hasta un punto donde el precio sea igual al valor del producto marginal, ¿sí? Que es ese punto. Si el precio baja, y ahora es P sub 2, la empresa va a contratar hasta el punto donde el precio o salario es igual al valor del producto marginal, o sea, sobre la función de valor de producto marginal. ¿Sí? Entonces, si unimos esos puntos, nos encontramos con la demanda. Entonces, la demanda de un factor variable, cuando la empresa contrata factores en un mercado de competencia perfecta y vende en un mercado de competencia perfecta, es igual a la función de valor de producto marginal. Termina siendo lo mismo, porque todos los puntos de contratación los vamos a encontrar en la función de valor de producto marginal. ¿Sí? Entonces, esta función que nosotros tenemos acá, que se llama ingreso de producto marginal o valor del producto marginal, es exactamente igual a la demanda de una empresa por parte de un factor variable. ¿Sí?
Y la demanda de mercado va a ser la suma horizontal de las demandas individuales, ¿sí? Vamos a sumar las demandas de cada una de las empresas de factor variable y vamos a encontrar la demanda de mercado. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando las empresas combinan más de un factor? ¿Sí? ¿Qué combinación deben utilizar con el fin de minimizar sus costos? Que es lo que están buscando las empresas en el fondo cuando van a decidir cómo combinar los factores para producir, la idea será minimizar sus costos. ¿Sí? Vamos a un análisis sencillo que solo tiene una cuestión matemática para analizar. Para cada factor debe cumplir la regla que vimos recién. Valor de producto marginal del trabajo igual a salario. ¿Sí? Para el capital, valor del producto marginal de capital igual a la renta. Y esta es la regla que vimos recién, que no es otra cosa que el valor del producto marginal igual al precio del factor. Eso va a ser igual, podemos despejar, ¿sí? No despeja nada directamente. No, reemplaza la función de valor de producto marginal por su igual, que es precio por producto marginal, ¿sí? Esta función, valor de producto marginal, está formada por el precio del bien, por el producto marginal del trabajo, igual al salario. Precio del bien por producto marginal de capital, igual a renta. ¿Sí? Fíjense ustedes, si alguien lo leyó, por ahí lo vio a esto, una cuestión que hace es despejar precio. ¿Sí? Despeja el precio del bien. ¿Sí? Entonces, para despejar precio de bien, ¿qué hace? Pasa producto marginal del trabajo dividiendo y pasa producto marginal del capital dividiendo. ¿Sí? Entonces, precio es igual a salario sobre producto marginal del trabajo. Precio también es igual a renta sobre producto marginal de capital. Y acá lo que hace, para lograr una conclusión a la que quiere llegar, es invertirlas. ¿Sí? Si yo invierto en ambos miembros de una igualdad, invierto el sentido del cociente, no cambia nada, ¿sí? Mantengo la misma operación. ¿Sí? 1 sobre P, o sea, P es igual a W sobre producto marginal. También puedo decir que 1 sobre P es igual a producto marginal de L sobre W. Eso repasen sus cuadernos de matemática y lo van a encontrar, ¿sí? Es hacer como una operación que da vuelta el cociente, no es nada raro. Lo hace en ambos. Por ahí esto es algo que pierde el hilo en el análisis del libro, por eso se lo recalco, porque como que no dice que lo hace, pero lo hace porque ahí está analizado. ¿Sí? También sabemos que si estamos en competencia perfecta, el precio es igual al ingreso marginal. ¿Sí? Entonces lo reemplaza. Dirá entonces, o podemos concluir entonces, que cuando tenemos más de un factor variable, la empresa minimiza sus costos cuando contrata tantos factores variables que logran que el producto marginal sobre el costo de cada factor es igual. ¿Sí? El producto marginal en relación al salario, el producto marginal del trabajo en relación al salario debe ser igual al producto marginal del capital en relación a la renta. ¿Sí? Si esa ecuación no se cumple, me va a convenir irme a un factor y dejar algo del otro. Y en ese caso, esa situación no es óptima. ¿Sí? Si imaginemos una situación donde, perdón, quería buscar por acá. Imaginemos una situación donde el producto marginal del trabajo respecto del salario es mayor que el producto marginal del capital respecto de la renta, eso lo que me va a estar diciendo es que me tengo que ir a contratar más trabajo. Entonces no estoy en una situación de óptimo. ¿Sí? Y cuando empiezo a contratar más trabajo y menos capital, se empiezan a mover los productos marginales hasta que se equilibra nuevamente. Esto es algo muy similar al análisis que hicimos en la unidad de teoría del consumidor de la equimarginalidad, que decíamos que el óptimo del consumidor era cuando la utilidad marginal de cada bien respecto de su precio era igual. Bueno, en este caso es lo mismo. Cuando el producto marginal de cada factor respecto de su precio son todos iguales, en ese punto estoy en la situación de minimizar costos. Estoy contratando una determinada combinación de factores que me va a permitir minimizar costos. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con una demanda suponiendo solo un factor variable, los otros los vamos a dejar como fijos.
volvemos a nuestro sistema de flujo circular y ya encontramos la demanda, ¿sí? La demanda de factor variable por parte de las empresas es igual a la sumatoria del valor del producto marginal, a ver si puedo escribirlo eso, del factor, en este caso del trabajo, ¿sí? ¿Por qué digo la sumatoria? Porque la de una empresa es el valor del producto marginal y la de todas las empresas es la suma de todos los valores del producto marginal. Y ese valor del producto marginal es igual al precio del bien por el producto marginal del trabajo. ¿Qué nos falta ahora? Encontrar la oferta, saber cómo es la oferta de trabajo. Y ahí vamos a ver alguna diferenciación entre lo que es la oferta individual de trabajo y la oferta de todo el mercado de trabajo. La oferta de trabajo es el número de horas, la oferta de trabajo individual, ¿sí? Que los trabajadores están dispuestos, desean trabajar. Esto depende de una disyuntiva entre trabajo y ocio y el costo de oportunidad de una hora de ocio, que no es otra cosa que la hora que me paran de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tomamos decisiones nosotros de cuántas horas trabajar? Piénsenlo ustedes, seguramente muchos de ustedes trabajan. ¿Cuántas horas le dedicamos al trabajo? Y bueno, ahí hay una disyuntiva. La disyuntiva entre trabajo y ocio, ¿sí? Esto es cuánto tiempo trabajo y cuánto tiempo dedico a otras cosas, puede ser ocio, cuidado de familiar, etc. Y también voy a tener en cuenta cuánto me pagan por hora de trabajo. Entonces, cuando unimos esas dos decisiones, llegaremos a la conclusión de cuántas horas de trabajo estamos dispuestos a ofrecer. ¿Qué cuestiones hay? Mientras más horas dedico al trabajo, menos horas de tiempo tengo para el ocio. Es lógico. El día tiene 24 horas, si trabajo 8 horas, me quedan las restantes para hacer otras cosas. Si trabajo 10 horas, me faltan 2 horas de ocio. ¿Sí? Y por otro lado, si aumenta el salario, aumenta el costo de oportunidad del ocio. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si me pagan más, por trabajar una hora más, el costo de oportunidad del ocio es más caro, digamos, porque lo que yo estoy dejando por tener esa hora de ocio aumentó. Por eso se dice que el costo de oportunidad del ocio no es otra cosa que el salario que perdería de obtener si me dedico a otra cosa. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Me dedico a ir a una clase de pintura, ¿sí? Que me gusta. Bueno, si aumenta el valor de la hora de trabajo, esa hora que dedico a hacer una actividad recreativa empieza a tener un mayor costo de oportunidad porque es más dinero que estoy dejando por hacer eso. ¿Entienden? Entonces, es como dos cosas que van contrapuestas. Por un lado, la relación trabajo-ocio, decir, bueno, cuántas horas quiero trabajar y cuánto dedicarle a otra cosa, y por otro lado, cuánto me cuesta ese ocio. ¿Sí? ¿Cuál es el costo de oportunidad de no trabajar esas horas y quedarme a hacer alguna otra cosa? La curva de oferta depende de esa relación, de esa disyuntiva de los individuos entre trabajo y ocio. La curva de trabajo, de oferta de trabajo individual, ¿sí? Vamos a destacar esto, muestra la relación entre la cantidad de horas de trabajo que un individuo está dispuesto a ofrecer a los distintos precios. ¿Sí? Y hay dos fuerzas que juegan. Por un lado, el efecto sustitución, que hace que el individuo trabaje más cuando aumenta el salario. O sea, aumenta el salario, aumenta el costo de oportunidad del ocio. Entonces estoy dispuesto a dejar ocio y trabajar más, ¿sí? Entonces sustituyo trabajo por ocio porque gano más, entonces quiero obtener ese ingreso. Y el efecto ingreso es como contrapuesto a este, porque lo que dice es que aumenta el salario, y al aumentar el salario, el individuo puede consumir más con el ingreso que tiene, ¿sí? Y por ahí decide no trabajar tantas horas, porque ya con ese ingreso le alcanza. A ver, ejemplo, no sé, estamos trabajando 8 horas, ¿sí? Y me pagan, qué sé yo, 300.000 pesos por mes por esas 8 horas de trabajo, entonces a lo mejor lo que yo puedo decir es, bueno, voy a trabajar algunas horas menos, o no voy a trabajar más horas, porque total con lo que gano puedo estar consumiendo más bienes y servicios. Es como decir, bueno, con el link, o sea, no voy a, o me pasan a lo mejor de 300.000 a 350.000 y digo, no,
está bien, no lo necesito porque puedo estar con ese mayor ingreso disfrutando de otras cosas, ¿sí? Este efecto sustitución y efecto ingreso va a tener distintos impactos en función de los salarios. Para salarios más bajos pega más el efecto sustitución y para salarios más altos pega más el efecto renta, ¿sí? Ambos actúan, como les decía recién, en forma contraria, ¿sí? Si el salario aumenta, por efecto sustitución tendería a trabajar más y por efecto ingreso o efecto renta tendería a trabajar menos, ¿sí? Entre los dos hay que ver cuál gana para decir si el individuo va a trabajar más o menos. Por eso se dice que la curva individual, lo van a ver en mucha bibliografía, es una curva que tiene esta forma, que se llama retrógrada, ¿sí? Porque tiene al principio pendiente positiva y luego comienza a tener pendiente negativa. Para salarios bajos, gana el efecto sustitución. Esto es, si tengo salario bajo, me aumenta el salario, voy a tratar de trabajar más para poder tener mayor ingreso. Para salarios altos, gana el efecto renta, porque ya tengo un piso de salario suficientemente alto que si sigue aumentando el salario, por ahí decido trabajar menos y disfrutar más. ¿Se entiende? Entonces, es como que hay un límite de salario donde, si sigue aumentando el salario, muchas veces individualmente la gente tiende a decir, bueno, trabajo menos horas y puedo disfrutar mayor cantidad de tiempo. Obvio que esto no es para todo el mundo, porque hay distintas cuestiones o distintas cuestiones particulares que hará que uno tome distintas decisiones, ¿sí? Pero esto es un análisis generalizado, ¿sí? Ahora, cuando nos vamos al mercado y agregamos todos los individuos de una economía, hay consenso en que la curva de la oferta tiene pendiente positiva, ¿sí? Ya no miramos más efecto sustitución, efecto renta, y ya decimos, bueno, si aumenta el salario, va a aumentar la cantidad de horas y de gente, de horas de trabajo, ¿sí? Entrará más gente al mercado laboral, se va a netear esto de la disminución de las horas de trabajo, pero hay consenso de que en el mercado la oferta tiene pendiente positiva, ¿sí? Entonces fíjense que ya trabajamos en este mercado donde dijimos las empresas son las que demandan, las familias son las que ofrecen y entre ellas van a determinar el precio de equilibrio del mercado, ¿sí? Que es esta parte que tenemos acá como la clave para estos mercados, para este sistema, ¿sí? Que haya un precio. ¿Cómo se determina? Bueno, tenemos la demanda, que dijimos tiene pendiente negativa, tenemos la oferta, que dijimos tiene pendiente positiva, salario real, ¿sí? Se analiza con salario real, y la cantidad de trabajo. Y ahí encontramos, perdón que me fui, acá está, y encontramos acá un precio de equilibrio o un salario real de equilibrio, ¿sí? Este será el salario real de equilibrio, ¿sí? Donde se cortan la oferta con la demanda. Si se logra esto, estaremos encontrando una situación donde todos aquellos que quieren trabajar podrán trabajar y todos aquellos que quieren contratar trabajo podrán hacerlo a ese precio de equilibrio, ¿sí? Igual acá vamos con algunas aclaraciones, ¿sí? Si el salario fuera flexible y el mercado competitivo, el libre juego de la oferta y la demanda determinan el salario y el nivel de empleo de equilibrio. El precio del trabajo, entonces, se determinaría por el libre juego de la oferta y la demanda. Y en este modelo, la remuneración del trabajo estará determinada por la productividad del mismo. Fíjense qué importante esto. ¿Qué es lo que está por detrás de la función de demanda? Recuerdan, la función de demanda no es otra cosa que el valor del producto marginal del trabajo. Y el valor del producto marginal del trabajo es el precio del bien, ¿sí?, por el producto marginal del factor. A ver, ¿por qué me hace renegar esto? ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa. Si se modifica el precio del bien, imaginemos que el precio del bien aumenta, ¿sí?, esto sube, aumenta el precio del factor. O sea, si nosotros estamos en un sector, produciendo en un sector, donde el precio de ese bien es lo suficiente, va creciendo, aumenta mucho el precio de ese bien, es razonable que los salarios también aumenten.
¿sí? Y ustedes piénsenlo, hay sectores que tienen salarios que son mucho más altos que en otros. Por ejemplo, los petroleros, se me ocurre ahora. El gremio de los petroleros obtiene tiene salarios, más allá de los aumentos, porque los aumentos ya vienen por el lado de la inflación, pero en términos comparativos, salarios altos. ¿Por qué? Y bueno, porque los trabajadores ayudan a producir un bien que vale mucho, ¿sí? Y si ese bien aumenta su precio, es razonable que aumente el salario, ¿sí? Entonces, si aumenta el precio del bien que estamos produciendo, aumentará, se traslada hacia la derecha el valor de producto marginal y en el equilibrio de mercado aumenta el salario. Lo mismo le pasa a la productividad. Si los trabajadores son más productivos, aumenta el salario, ¿sí? Fíjense, si aumenta la productividad, aumenta el valor del producto marginal, o sea, la función se traslada a la derecha. Si la función se traslada a la derecha, aumenta el salario. Entonces, en este modelo de libre mercado, por eso ya lo vamos a aclarar después, pero de libre mercado, donde la demanda está determinada por el valor del producto marginal, la remuneración del trabajo dependerá del precio del bien que el empleado está produciendo y de la productividad del trabajador. Mientras más productivos sean los trabajadores, mayor salario podrán cobrar. Mientras menos productivos son, menor salario podrán cobrar. Mientras mayor sea el precio del bien que ayudan a producir, mayor será su salario. Mientras menor sea el precio del bien que ayudan a producir, menor será su salario porque producen un bien que vale menos en el mercado. ¿Se entiende hasta ahí? Todo esto es pensando que el mercado de trabajo actúa de manera libre. Bueno, en el caso de la oferta, ¿qué puede modificar la oferta? Un proceso de migración, ¿sí? Un incremento de personas que ingresan a un país hará que haya más fuerza de trabajo disponible y aumente la oferta. Y también los cambios en las actitudes de los individuos. Se estudió mucho en su momento el ingreso de las mujeres al mercado laboral, cómo impactó en la oferta de trabajo. Bueno, esta cosa de si las personas están dispuestas a trabajar más o menos, ¿sí? Por eso se llama de cambio de actitudes de los individuos, porque la oferta de trabajo depende de las personas. ¿Quiero trabajar o no quiero trabajar? ¿Estoy dispuesto a entrar al mercado de trabajo? No. ¿Por qué razón sí? ¿Por qué razón no? Esto es más de un análisis macroeconómico que de economía del mercado de trabajo, que no lo vamos a ver acá, excede demasiado la materia, pero es que ustedes lo tengan en cuenta de que depende de la oferta de trabajo. ¿Sí? Pero, como ustedes ya se habrán dado cuenta, este mercado de trabajo que funciona de manera tan competitiva y que logra un salario de equilibrio que logra vaciar el mercado, no existe en la realidad. El mercado de trabajo es un mercado que no funciona de una manera libre y competitiva, ¿sí? Sino que hay bastantes restricciones al funcionamiento libre de ese mercado. ¿Tá? ¿Cuáles son las razones por las cuales ese mercado no ajusta de manera automática, no es tan sencillo que estemos siempre en equilibrio en el mercado de trabajo? Una de las razones es que los salarios no son flexibles y que los ajustes son lentos, ¿sí? Ustedes saben, los salarios se fijan por actas de acuerdos salariales que se van firmando en distintos momentos del tiempo, y no es que de un día para otro eso puede cambiar, ¿sí? Los salarios son rígidos, entonces, y los ajustes pueden ir siendo lerdos. Y aparte hay otra cosa, los salarios en general son rígidos a la baja, es difícil bajar los salarios, ¿sí? Yo entiendo que se ensucia un poco ahora el análisis de la inflación, ¿sí? Por eso recuerden que esto es salario real, salario sobre precio, ¿sí? No es salario nominal. Pero más allá de eso, más allá de la inflación, que uno podría estar diciendo, bueno, el salario aumenta el 100%, la inflación aumentó el 100%, el salario real se mantuvo. Los ajustes son lerdos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay toda una legislación laboral de cómo se negocian, de cómo se fijan, de cuánto tiempo, en qué momento se van dando los aumentos, cuándo podés volver a negociarlos. Entonces, no es un mercado que fluye como si puede ser el mercado, qué sé yo, de la soja, por ejemplo, por darle un ejemplo extremo del otro lado, ¿sí? Las empresas tienen dificultades para ajustar su nivel de contratación. No es fácil para las empresas decir, bueno, tengo que contratar 3 trabajadores, salgo, los consigo y los pongo a trabajar. Hay que buscar el perfil, no siempre es sencillo conseguirlo. Entonces,
no va tan rápido este mercado. No es como que yo hoy necesito 1 kilo de papa, voy a la verdulería y lo compro. ¿Se entiende la diferencia? Es más lerdo, ¿sí? Existe poder por parte de las empresas, muchas veces, para negociar las condiciones laborales, y están los trabajadores también, con los sindicatos, que también ponen condiciones a la negociación. Entonces no es que esto va libre y que el precio se determina de una manera libre, sino que está mediado por una negociación entre sindicatos y empresas que discuten, cada uno pone su poder en la negociación, y bueno, el resultado vemos después si es el óptimo, si es el de equilibrio o no. Y por otro lado, el Estado suele intervenir en estos mercados poniendo fundamentalmente lo que se llama el salario mínimo. En Argentina existe el salario mínimo, pero es tan bajo el salario mínimo que no impacta demasiado, pero existe, ¿sí? O sea, el salario mínimo es un salario por debajo del cual nadie podría estar trabajando, ¿sí? Pero es un salario que ha quedado desactualizado. ¿Qué genera todos estos desequilibrios en el mercado de trabajo? Genera desempleo, ¿sí? ¿Qué es el desempleo? El desempleo, igual esto lo digo ahora, pero lo vamos a trabajar mucho en la próxima materia, pero lo decimos para que ustedes ya lo vayan, porque está en la bibliografía. ¿Qué es el desempleo? Bueno, es cuando hay personas que quieren trabajar y hay empresas que no las contratan, ¿sí? Entonces eso es el desempleo. Si hay gente que quiere trabajar y a ese salario las empresas no te quieren contratar, ¿sí? Si el mercado estuviera en equilibrio, eso no ocurriría, porque estaríamos en una situación como esta. A ver si puedo volver. Acá. ¿Sí? ¿No? Sí. Si el mercado actuara siempre, estuviera siempre en equilibrio, todos los que quieren trabajar, que está dado por la oferta, lograrían encontrar trabajo porque los contratarían en la demanda a ese nivel de precio de equilibrio. Pero, dadas todas estas cuestiones que fuimos viendo de negociaciones de sindicatos, de poder de las empresas, de intervención del Estado, de rigideces en los ajustes o en el funcionamiento del mercado, puede pasar que, de hecho pasa muchas veces, que la oferta no sea igual a la demanda, ¿sí? Que se ofrezca más trabajo de lo que las empresas quieren contratar al salario de equilibrio. Por ejemplo, que nos estemos ubicando en un punto como este. A ver si puedo acá. Donde las personas que quieran trabajar son estas y las empresas quieren contratar esta cantidad. Y lo que nos encontramos es con un exceso de oferta de trabajo que es lo mismo que pensar en el desempleo, ¿sí? Me fui muy lejos. Entonces, perdón. Esto se puede explicar, dijimos, por lo que son fricciones. Esto significa puestos de trabajo que tardan tiempo en ser ocupados. Como les decía yo recién, no es que de un día para otro una empresa dice necesito un trabajador, salgo y lo consigo. Lleva tiempo. Y también muchas veces les lleva más tiempo de lo habitual porque no consiguen personas con las calificaciones que quieren. Qué sé yo, necesito un tornero. Bueno, alguien tiene que saber manejar el torno. Si yo necesito un tornero, no puedo contratar un administrativo para manejar un torno. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, puede llevar tiempo conseguir la gente para trabajar. Y también por rigidez del salario, por esto de que el precio no ajuste. Ustedes saben que el mercado llega al equilibrio por ajuste de precios. Si el precio no puede ajustar, podemos encontrarnos en situaciones de desequilibrio. ¿Por qué puede pasar eso? Por la intervención del Estado en este mercado, que ocurre, es un mercado muy regulado, el mercado de trabajo, por la presión de los sindicatos o por las decisiones de las propias empresas, ¿sí? De todas maneras, esto que es importante que lo sepamos hasta acá, todo lo que es desempleo lo vamos a ver en macroeconomía, ¿sí? Dijimos entonces, de los 3 mercados de factores que teníamos, bueno, el mercado de trabajo es el que determina el salario, ya lo vimos, nos queda el mercado de capital y el mercado de la tierra. El mercado de capital determina un precio del capital que es el interés, ¿sí? Ahí vamos a hacer una diferenciación de capital, de qué hablamos cuando hablamos de capitales, que es el capital físico y el capital financiero. El capital físico es el factor productivo capital. Esto es el stock de equipos,
que se utilizan para la producción de bienes o servicios. Pueden ser equipos, infraestructura, instalaciones, ¿sí? Todo lo que uno piensa en una empresa, si, bueno, un galpón, la máquina que está adentro, todo eso son bienes de capital, ¿sí? Y el capital financiero son los recursos con los que cuentan las empresas y les permiten financiar la adquisición de sus bienes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos propone el libro? Nos dice, dado que el capital financiero es el que sirve para comprar el capital físico, nos vamos a centrar en el capital financiero, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque con eso después vamos a comprar el capital físico, para determinar el costo. ¿Cómo se llama la retribución del capital? Se llama tasa de interés, ¿eh? Y acá vamos a ver cómo juega la tasa de interés. Porque la inversión en bienes de capital implica la renuncia al consumo actual para obtener un consumo futuro. Si yo voy a hacer una inversión, lo que hago es decir, bueno, armo esta inversión ahora, no consumo hoy, pero bueno, con esa inversión voy a producir bienes y servicios y los voy a consumir en el futuro. ¿Sí? Eso es la inversión, es renunciar a algo ahora para obtener algo después. La recompensa es la tasa de interés, que tiene dos funciones básicas, ¿sí? Porque ¿cuál es la cuestión de la tasa de interés? Por un lado, un incentivo al ahorro, ¿sí? Porque ¿cómo viene esta cuestión? Ya nos fuimos a capital financiero, entonces ¿cómo viene esta cosa del capital financiero? Bueno, por un lado hay gente que tiene dinero de sobra, que no sabe qué hacer, y dice, bueno, lo voy a poner a interés, ¿tá? Lo voy a poner en una tasa de interés para que me rinda intereses y no pierda, y vaya ganando algo con esa plata que tengo parada. Y por otro lado están los que quieren invertir, que dicen, voy a ir a buscar ese ahorro y lo voy a invertir. Así funcionan los bancos, ¿sí? ¿Cómo funcionan los bancos? Son intermediarios financieros. ¿Uno qué hace? Me sobra plata, pongo un depósito, lo ahorro, ¿sí? Me paga una tasa de interés por ese depósito. Y el banco se da vuelta y lo presta a alguien que quiere invertir, en una fábrica, por ejemplo, y le cobra una tasa de interés, ¿sí? Entonces, esa tasa de interés tiene como dos funciones. Por un lado, incentivar el ahorro, tiene que ser una tasa suficientemente buena para que incentive el ahorro, pero también tiene que ser un mecanismo de racionamiento para los proyectos de inversión, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea una tasa lo suficientemente alta para que ningún proyecto de inversión se pueda realizar, y que no sea una tasa lo suficientemente baja como para que ningún ahorrista quiera poner la plata ahí. Y en eso estamos en Argentina permanentemente, porque cuando aumentan las tasas de interés, se incentiva el ahorro, pero si aumenta mucho, no entran los proyectos productivos, porque uno dice, qué sé yo, tengo un proyecto para hacer algo, y si me quieren cobrar una tasa de interés del 100%, bueno, capaz que no lo hago, ¿sí? Si se baja la tasa de interés, se desincentiva el ahorro, ¿sí? Entonces los que quieren venir a buscar plata para un proyecto de inversión no consiguen fondos porque nadie quiere ahorrar. Entonces la tasa de interés tendría que ser esa doble bisagra entre incentivar el ahorro e incentivar la inversión. ¿Se entiende? Como que está al medio tratando de lidiar entre quienes producen y entre quienes quieren ahorrar, ¿sí? Los trata de unir esa tasa de interés. ¿Cómo funciona entonces, dijimos, el mercado de capitales financiero? Una oferta que proviene de los hogares que ahorran y una demanda que proviene de las empresas que la combinan con otros factores productivos y tratan de producir, digamos, de poner ese capital en la producción de sus bienes y servicios. Consigo un préstamo, me compro la empresa o compro una máquina y la pongo a producir. ¿Sí? Esa es la empresa que demanda factor productivo. La demanda, como toda demanda de factor productivo, va a ser igual al valor del producto marginal. En este caso, valor del producto marginal del capital. ¿Hasta cuándo capital vamos a demandar? Bueno, hasta el punto en que el incremento de una unidad de capital genere un incremento en el costo igual al incremento del ingreso que obtengo por esa unidad de capital. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que vimos recién. La demanda siempre va a estar por el lado del valor del producto marginal. En este caso, del valor del producto marginal del capital. ¿Sí? ¿Cómo es la oferta? Y ahí la oferta, el texto nos va a diferenciar una oferta a corto plazo y una oferta a largo plazo.
A corto plazo me dice, bueno, la oferta de capital es fija, ¿sí? Esto me dice que existe, refleja, un número fijo de máquinas y de fábricas y de edificios que está dado, ¿sí? Por eso lo vamos a ver acá como algo fijo, ¿sí? Esta línea perfectamente vertical es porque es un stock dado, ¿sí? Perdón que me fui. En ese corto plazo, dijimos, hay un stock fijo. Si a corto plazo la tasa de interés es relativamente alta, eso va a incentivar al ahorro y que aparezca más stock de capital. Entonces, podemos ir con el tiempo aumentando el stock de capital. Pero a medida que pasa el tiempo, bueno, la sociedad va acumulando mayor stock de capital y lo que tenemos es que a largo plazo el equilibrio se alcanza cuando se logra el equilibrio entre la oferta y la demanda a largo plazo. Y la oferta de largo plazo tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque ahí ya estoy flexibilizando esta cuestión del stock fijo y ahí básicamente lo que se muestra es, mientras más alta, mientras más va creciendo la tasa de interés, va a reflejar que el stock de capital va a ser sensible a esa tasa de interés, ¿sí? Entonces, tendremos que encontrar una tasa de interés que sea necesaria, o aquella tasa de interés necesaria para mantener el crecimiento de la inversión y no ahogar el ahorro. ¿Se entiende esto que decíamos recién? ¿Cuál es esa tasa de interés a largo plazo que incentiva a las empresas a seguir produciendo, a seguir teniendo más proyectos productivos y que por otro lado incentiva el ahorro? Bueno, es encontrar esa tasa de interés que logre que, por un lado, haya ahorro y por otro lado haya inversión. Bueno, el mercado de capitales encuentra un equilibrio con una función de demanda dependiente negativa y una función de oferta a largo plazo dependiente positiva, y donde se cortan ambas funciones, encontramos la tasa de interés de equilibrio de largo plazo. Como les decía recién, estas son los stocks de capital de corto plazo, ¿sí? Que están dados por una recta vertical porque no es que a corto plazo podemos tener, no sé, muchas más fábricas o muchas más máquinas. Esto va mucho más largo, ¿sí? Entonces, si tenemos una tasa alta, se incentivará el ahorro, se incentivará que haya más bienes de capital, aparecen los bienes y empezamos a tener saltos en la tasa de interés hasta que encontramos uno que se corresponda con, con la tasa de interés de largo plazo. Y por último nos queda el mercado de la tierra. El mercado de la tierra es más sencillo todavía. Cuando hablamos de tierra, no hablamos solamente de tierra, pensamos en suelo, en subsuelo, en el agua, sino, o sea, cuando hablamos de tierra, hablamos de todos los recursos naturales que se dedican a la producción. La demanda tiene una pendiente negativa, igual que las anteriores, que es igual al valor del producto marginal de la tierra, ¿sí? Y la oferta es constante, ¿sí? La oferta es constante al nivel de stock que hay disponible, no es que podemos aumentar, porque aumente el precio va a aparecer más tierra, ¿sí? La oferta entonces es perfectamente vertical, ¿sí? Y el precio básicamente se determina por la demanda, ¿sí? Por eso el término renta, dice, hace referencia a la parte de la remuneración que se encuentra por encima del costo de oportunidad. Y como en el caso del mercado de la tierra, no existe ese costo de oportunidad porque la función es perfectamente vertical, la remuneración es renta. Por eso se llama renta al equilibrio, al valor de equilibrio que se encuentra en el mercado de la tierra, ¿sí? Esa renta entonces dice, bueno, la determina la demanda, porque si la demanda crece, va a crecer la renta, si la demanda cae, va a caer la renta, ¿sí? Entonces hemos logrado encontrar el salario, el interés y la renta que se determina por el equilibrio del mercado de trabajo. Y eso nos lleva, adelante, a un tema que es muy importante, pero que, si bien lo trata la bibliografía, se profundiza mucho más en macroeconomía, por lo cual no lo vamos a ver ahora, sino que lo vamos a dejar para la próxima materia, que es la distribución del ingreso, ¿sí? Y básicamente, esto sí quiero que ustedes lo entiendan, básicamente la distribución del ingreso es el para quién producir, ¿sí? El mercado de factores tiene la característica de decirme cuál va a ser el ingreso
de las personas, ¿sí? En función de si somos los dueños del factor productivo trabajo, cuál es el salario que obtengo. Si tengo capital, cuál es el interés que me pagan por ese capital. Si tengo tierra, cuál es la renta que obtengo por esa tierra. Entonces, voy a volver a uno de los PowerPoint que tenemos por acá. A ver si lo logro encontrar rápido, para que ustedes vean lo importante de esto. ¿Encontrar? Se me fue. Ahí va. Acá. Fíjense. El mercado de factores determina el precio que se paga por los distintos factores productivos, ¿sí? Relacionado con la oferta del factor y con la demanda del factor, que está relacionado, como dijimos al principio, con la productividad y con el precio del bien que ayuda a producir. Entonces resulta que este mercado de factores, que en función de las distintas formas que puede tener, pero imaginemos el mercado de trabajo, determina un precio, ¿sí?, que no es otra cosa que el salario. Entonces, el para quién producir, que es una de las primeras preguntas de cualquier sistema económico, es decir, bueno, ¿quién tiene acceso a los bienes que se producen? En una economía de mercado, los que tienen acceso a los bienes que se producen son los que tienen un ingreso, ¿sí?, los que tienen alguna retribución a un factor productivo. Entonces, ¿cuánto se retribuye mi factor productivo? Y bueno, va a depender del mercado de trabajo. Entonces, va a depender si soy una persona calificada, si estoy trabajando en un mercado cuyo bien está muy remunerado o no. Esto es, ¿soy petrolero o me dedico a hacer barrer calles, por ejemplo? ¿Sí? Con todo el respeto por todos los trabajadores que hay en las distintas escalas. Pero digo, el salario que voy a obtener, si soy, no sé, un neurocirujano recontra conocido, va a ser uno, y si soy una persona que barre las calles, el salario que voy a obtener son otro. Entonces, ¿para quién produce el mercado? El mercado produce para quien puede comprar. ¿Y quién puede comprar? El que tiene una remuneración por su factor productivo más alta, ¿sí? Entonces, esto nos da pie a la distribución del ingreso. Esto es, ¿cómo se distribuye el ingreso en la sociedad? Entonces resulta que seguramente vamos a tener grupos que tengan mucho ingreso y otros que tengan poco. Y ahí ya entra otra cuestión que se va a analizar mucho más en macroeconomía, que es, bueno, ¿qué hace el Estado para redistribuir ese ingreso, ¿sí?, si es que considera que no está bien distribuido, ¿sí? Otra cosa que me puede pasar es que no tenga trabajo, ¿sí? Entonces, si no tengo trabajo, mi factor productivo no lo quiere nadie. Entonces resulta que si mi factor productivo no lo quiere nadie, el mercado de trabajo no lo remunera. Entonces, ¿qué hago? Me muero de hambre, ¿sí? Entonces ahí aparece, ustedes ya sabrán, el rol del Estado tratando de resolver de alguna forma esos problemas. Pero lo que yo les quería comentar entonces es esto, que me parece interesante que lo vean, más allá de que todo lo que es distribución del ingreso se analiza en macroeconomía, entonces no me parece necesario que dediquemos tanto tiempo acá, porque se va a volver a ver y se ve en otro contexto, pero que todo esto que analizamos en el mercado de factores, que es determinar el precio del trabajo, el precio del capital y el precio de la renta, no es otra cosa que el ingreso que recibe cada uno de los dueños de los factores productivos. Cuánto salario por mi trabajo, cuánto interés por mi capital, cuánta renta por mi tierra, ¿sí? Y eso que obtengo es lo que me va a permitir salir a comprar bienes y servicios que se producen en el mercado. Es el para quién producir. ¿Para quién produce la economía del mercado? Porque puede pagarlo. ¿Y quién puede pagarlo? El que tiene una remuneración a su factor productivo suficientemente alta para poder comprar los bienes y servicios, ¿sí? Y eso después nos da pie también a lo que les decía recién, la distribución del ingreso. ¿Cómo se distribuye eso? Y si es socialmente deseado o no, dependerá muchas veces del Estado, de quien esté frente al Estado, etc. Eso lo vamos a ver seguramente en la próxima materia, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta acá, si se entendió, si se vio todo.
O sea, profe, que esto de distribución del ingreso y todo lo que estaba en el material no entraría. No, distribución del ingreso no, porque como te decía, lo vemos en macro, entonces me parece que es como una pérdida de tiempo avanzar en eso. Sí, las características de los mercados, ¿sí? Y alguito de desempleo, que es esto que estuvimos viendo, cómo es que el mercado del trabajo no funciona tan libremente que después complica un poco. Ah, listo, listo. Entonces esto todo de desigualdad, ingreso de las Sí, personas. no, eso lo vamos a ver en macro. No, listo. ¿Algo más, chicos? Por mi parte no, profe, muchas gracias. No, Bueno, tampoco. nos estamos viendo el próximo lunes. La semana que viene, profe, que ande bien. Dale, nos vemos, gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Chao, Chau, profe. chau. Adiós.